Es realmente extraño que los guardias romanos se hayan ausentado. Este es el hecho número 4. Está relatado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, a partir del versículo 63. Los guardias romanos dice que huyeron, dejaron su puesto de responsabilidad. Dijimos y reiteramos que este es un hecho muy raro que debe explicarse. Desertar y dejar la vigilia nocturna o quedarse dormido se pagaba con la vida. Se cuenta que se le quitaba la ropa y se encendía un fuego con las vestiduras, con el cual se le quemaba vivo al soldado romano. La historia de la disciplina y seguridad romana testifica que si el sepulcro no hubiese estado vacío, los soldados nunca hubieran dejado su posición. Las autoridades judías debieron haber visitado el lugar, examinado la piedra, y era imposible presentar cargos contra la guardia. Se vieron forzados a sobornarlos y tratar de silenciar las cosas. Inventar la historia de que los guardias se habían quedado dormidos. Claro, el sumo sacerdote no podía permitir que la historia contada por los guardias se difundiera. Así que les aseguró que intervendría para salvar sus vidas cuando la noticia llegara a oídos de Pilato. Esto está relatado en Mateo 28, versículos 2 al 4 y luego versículos 11 al 15. Léanlo ustedes con mayor detenimiento si así lo desean. El hecho número 5 que tenemos que considerar es acerca de los lienzos. Miren, las especias aromáticas se mezclaban con una sustancia pegajosa llamada mirra. Comenzando por los pies, el cuerpo se envolvía con lienzos, con las especias mezcladas con mirra. Entre los pliegues se mezclaba esta sustancia y se lo iba envolviendo. Aparte, una tela separada envolvía la cabeza. Juan Crisóstomo, en el siglo IV, comenta que la mirra se adhería tanto al cuerpo que los lienzos no se podían quitar con facilidad. La escritura relata que cuando Juan llegó al sepulcro y se asomó, miró hacia adentro y notó algo sorprendente. Algo que lo convenció de que Cristo había resucitado. Y ese algo era que había un lienzo con la forma de un cuerpo ligeramente hendido y vacío. Lo primero que se quedó en la mente de los discípulos no fue tanto el sepulcro vacío, sino el lienzo vacío, sin que se hubiese alterado su forma y posición. Ningún saqueador de sepulcros se hubiera llevado el cuerpo sin el lienzo, de la manera en que los lienzos estaban adheridos a los cuerpos de los difuntos. Hecho número 5 a considerar. Vamos al hecho número 6. Las apariciones confirmadas de Cristo. Casi ningún erudito niega que los discípulos creyeron realmente que habían visto a Cristo resucitado. Ahora, ¿qué causó que tuviesen esa creencia? Fundamentalmente el gran número de testigos oculares. Cuando se estudia un evento de la historia, es importante investigar si suficientes personas que participaron o fueron testigos estaban vivas al momento de publicar los hechos. Recordemos que ya hemos dicho que los hechos se publican cuando había infinidad de testigos aún vivos. El mismo apóstol Pablo lo explica también en sus cartas. Por ejemplo, si todos somos testigos de un homicidio y en una semana el informe policial está lleno de mentiras, y nosotros como testigos oculares podríamos, ¿qué cosa? Refutar ese informe. Si a mí se me ocurre publicar una nota en un diario, donde digo que hace 3 años atrás se explotó una bomba en el obelisco y el obelisco se vino abajo, y bueno, es muy fácil probar que eso no sucedió, porque yo estoy pretendiendo difundir esa versión en presencia de infinidad de testigos que saben que eso no fue así. Cuando se escribe un libro sobre un evento,
la precisión de su contenido puede validarse si suficientes testigos oculares o participantes del evento están vivos al momento de publicarse. Fíjense ustedes lo que dice 1 Corintios 15, 3 al 8. Recordemos que 1 Corintios fue escrita a mediados de los años 50 de nuestra era. Pablo ahí está registrado un credo que se remonta hasta 3 a 8 años después de la crucifixión. Ese credo que el apóstol Pablo expresa en ese pasaje. Se cree que Pablo recibió este credo cuando visitó a Pedro y a Santiago en Jerusalén 3 años después de su conversión, que serían unos 4 años después de la crucifixión. Bien, Pablo está apelando al conocimiento de más de 500 personas que habrían sido testigos de lo que él está relatando. Y recuerda que la mayoría de los testigos estaría viva en ese momento, por lo cual podrían ser interrogados. Pablo está diciendo, esto está a infinidad de testigos, vayan, interróguenlos. Y verán que lo que estoy diciendo es así. Lo que Pablo nos está diciendo, esto que les cuento es así. Si no interroguen a los testigos. Pablo jamás lo hubiera dicho, tan poco tiempo después del evento, si esto no fuera real. Por otro lado, estos testigos fueron muy variados. Distintos lugares, distintas experiencias, reacciones distintas, lo cual nos habla que aquí no se trata de un relato estereotipado, repetido una y otra vez al estilo mitológico o legendario. Es más, hay testigos, y recalco este concepto que ya es la tercera vez que lo digo, testigos hostiles. Esto es lo más importante. Saulo mismo. ¿Quién podría explicar la transformación radical de Saulo? Santiago mismo, que dice que no creía en Jesús. Y posteriormente se transforma en un seguidor de Cristo, perseguido, líder de la iglesia, y uno de los primeros mártires, además. En Hechos 6 y en 1 Corintios 9 se habla que muchos sacerdotes y los demás hermanos de Jesús, que tampoco creían. Miren, supongamos que Cristo no resucitó y que los relatos de sus apariciones a cientos de personas son falsos. ¿No cree usted que es razonable que alguno de los supuestos testigos, algún historiador antiguo, algún antagonista hubiese registrado para siempre su oposición a los relatos de Pablo y a los relatos de los evangelios? ¿No sería lógico pensar en esto? Repito el concepto. Si Cristo no resucitó, y todo esto es un invento y una falsedad, ¿no cree usted que alguno de los supuestos testigos, algún historiador antiguo, algún adversario del cristianismo, hubiese registrado para siempre su oposición a esos relatos? Con solo decir, mire, yo estuve ahí y vi el cuerpo de Cristo, o de Jesús, yo lo vi. Con solo decir, mire, yo estuve ahí y nunca vi a Jesús resucitado, nunca lo vi. Con solo decir esto, hubiera sido suficiente para hundir para siempre al cristianismo. Sin embargo, dice McDowell, el silencio de la historia es ensordecedor. En lo que respecta al testimonio contra la resurrección, el silencio de la historia es ensordecedor. El silencio de la historia nos grita: los relatos de la resurrección son ciertos. Los relatos de la resurrección son ciertos. Pero aparte de estas evidencias que tienen que ver con la veracidad de los documentos del Nuevo Testamento y con los hechos históricos relatados por esos documentos, que no encuentran otra explicación de no ser verdadera la resurrección, hay mucha otra evidencia llamada circunstancial. La evidencia directa trata los hechos, ¿no? La evidencia circunstancial son hechos que pueden usarse para inferir que otro hecho sucedió. Y la evidencia directa son los que hemos visto hasta ahora. Trata los hechos directos. ¿Resucitó Cristo de entre los muertos? Y ahí hay testigos que dicen, sí, yo lo vi. Bueno, la evidencia circunstancial son hechos que pueden usarse para inferir que otro hecho sucedió.
Hay varias evidencias circunstanciales que pueden acumularse hasta convertirse en una evidencia sólida y confiable. Es como si juntamos varios ladrillos podemos construir una pared sólida. Hay hechos que no podrían explicarse si no damos por cierta la resurrección de Jesucristo. Y hay varias evidencias circunstanciales, a las cuales me voy a referir solamente en un rato.